Sí, buen día con todos. El tema que se va a tocar el día de hoy es tumor maligno de la vaina del nervio periférico, ¿hasta dónde se ha avanzado? El médico que les habla es médico residente del cuarto año, Navarro, que está actualmente en el departamento de mamas y tumores blandos. Bien, para empezar la exposición, que está, que es el índice de los puntos que se van a tomar, que son las generalidades, la incidencia, la definición, presentación clínica, cómo se hace el diagnóstico por las imágenes, el tratamiento, el pronóstico, cómo estamos en el INEM y cuáles son las conclusiones. Con respecto a las generalidades, el tumor maligno de la vaina del nervio periférico representa el 2 al 5% de todos los sarcomas de los tejidos blandos. Son un grupo complejo de tumores que crecen, que surgen de la vaina del nervio periférico. Para decir también que el 40 al 50% van a surgir en un contexto de neurofibromatosis tipo 1, que es un trastorno genético autosómico, ¿no?, que es causado por la mutación o por la pérdida del gen NF1. En la imagen que se puede ver acá está la estructura, ¿no?, de un haz nervioso. Con respecto a la incidencia de que una de la transformación maligna de los neurofibromas en los pacientes que tienen neurofibromatosis es de aproximadamente 10%. 40-47% de los tumores malignos de la vaina del nervio periférico se van a desarrollar de forma esporádica y 10-13% se van a desarrollar después de una radiación. Quiere decir, en conclusión, que el tumor de la vaina del nervio periférico se puede dar en 3 escenarios. De forma esporádica, que es los que están asociados a la neurofibromatosis y los que se dan después de la radioterapia. Como se puede ver acá en la definición, son tumores que surgen de los componentes de un nervio normal, puede ser las células Schwann o las células perineurales. Y como ya les había mencionado, se puede dar en tres escenarios. Los que están asociados a la neurofibromatosis tipo 1, que es el 50%, los esporádicos, que son el 40%, y los que están asociados a la posradioterapia, que representan el 10%. Solo para hacerles recordar la neurofibromatosis tipo 1 y 2. En principal me voy a enfocar un poquito en la neurofibromatosis tipo 1, ya que los tumores malignos de la vaina del nervio periférico están asociados a estos, pues, ¿no? Cabe decir que la neurofibromatosis es una alteración por la mutación o la pérdida del gen NF1 en el cromosoma 17, que causa la pérdida de la neurofibromina, que es un supresor del RAS. Y para hacerle recordar de la neurofibromatosis tipo 2, que es mal llamada en sí neurofibromatosis, porque estos no van a desarrollar fibromas, pero sí afecta a pares craneales. Con respecto a la distribución de todos los tipos histológicos de sarcomas, como les había mencionado, el tumor maligno de la vaina del nervio periférico ocupa el 2% de todos los tipos de sarcomas. Eso es en toda la mayor parte de los estudios que he podido revisar igualmente. Es un tumor raro, bueno. Con respecto a cuál es la edad más frecuente o en qué edad nosotros encontramos este tipo de tumores, mayormente entre los pacientes entre los 20 y 49, con un pico entre los 30 y los 39, con una mediana entre los 33.
años. Respecto a la distribución, ¿en qué parte podemos encontrar este tumor? Depende también de cada población, como le voy a mostrar en los demás estudios. Los tres sitios más frecuentes son en las extremidades superiores, en el tronco y en las extremidades inferiores. En este estudio que se hizo en el Memorial, lo más frecuente fue en los miembros inferiores, que fue en un total de 30%. Los tumores malignos, no, los tumores de la vaina nerviosa o del que dependen de la vaina del nervio pueden ser benignos, pueden ser malignos. Entre los malignos está, para mencionarles acá, el tumor de la vaina del nervio periférico. ¿Cuál es la presentación clínica? La mayor parte de estos pacientes, cuando el tumor es pequeño, no tienen ninguna sintomatología. Cuanto más va creciendo el tamaño, cuanto más va creciendo el tumor, recién se van presentando las sintomatologías, como el dolor, la masa palpable, el entumecimiento, la debilidad, la parestesia, incluso te pueden llevar a la deformación del órgano, ¿no? Cada vez que nosotros vemos en consultorio un paciente con tumor maligno de la vaina del nervio periférico, hay que descartar también que tenga una neurofibromatosis tipo 1. Y para ellos tenemos que conocer cuáles son los criterios de la neurofibromatosis. La presencia de las manchas café con leche, llamadas, que son más de 6, la presencia de 2 o más neurofibromas, las pecas que se pueden encontrar en las axilas o en las ingles, las gliomas de la vía óptica, los amartomas de la iris, las alteraciones en los huesos, como la displasia del esfenoides o el adelgazamiento de la cortical de los huesos largos, y que tenga un pariente de primer grado que haya sido afectado con esta enfermedad. Bueno, estos son ya los signos en sí y en qué órganos son los que afectan más a la neurofibromatosis, ¿no? Tenemos a las manchas café con leche, a la neurofibromatosis, a los amartomas. Y acá se puede ver un dibujo acerca de la de la fibromatosis. Con respecto a la patología, ya entrando al campo más microscópico, estos tienen un patrón microscópico que es característico. Las células fusiformes de alto grado están dispuestas en forma de fascículos que se cruzan y tienen áreas geográficas de necrosis. Para los patólogos, en muchos artículos y libros se les hace bastante difícil diferenciar de un sarcoma sinovial o de un melanoma con el tumor de la vaina del nervio periférico. Hay un subtipo del tumor de la vaina del nervio periférico que fue descrito en 1932 por Massen, que es el tumor de tritones, que tiene una diferenciación rhabdomiosarcomatosa. Se le puso este nombre en sí por la cantidad supernumerarias que tienen las manchas. Este que está aquí es un dibujo ya macroscópico acerca de un tumor de la vaina del nervio periférico que es del nervio ciático. Como se puede ver aquí, el nervio ciático entra y sale del tumor. Ya entrando un poco más a los estudios que se han hecho recientemente, que está aquí es un artículo que se publicó en el 2019 para ver cuál es el epigenoma de los tumores malignos de la vaina del nervio periférico. En este estudio se puede ver que los pacientes que tienen neurofibromatosis
tipo 1 tienen 60% de riesgo de desarrollar cáncer durante todo el tipo de durante su vida. Y tiene 4 veces más probabilidades de que desarrolle cáncer en una población general. ¿Cuáles son los cánceres más frecuentes que están asociados a la neurofibromatosis tipo 1? Es el glioblastoma, los paragangliomas, los feocromocistomas, cáncer de mama, GIS y los tumores de la vaina del nervio periférico. Este que está aquí es un poco acerca del mecanismo de cómo se llega a transformar la neurofibromatosis a un tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Como se puede ver, cuando hay una pérdida de un alelo del gen NF1 en las células Schwann o las células precursoras de los Schwann, lo que va a hacer es que se genere una señalización paracrina que hace que se recluten los fibroblastos, los macrófagos y los mastocitos. Si hay una alteración, además del CDKN2A, del P53, del SUS12 y del EE2 y del EED, asociado a la pérdida del H3K27ME, se comienzan a proliferar todas estas células de forma descontrolada, pues, ¿no? Y te puede llevar ya a la formación en sí del tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Este que está aquí es una figura del complejo represivo de Polycomb 2, que es el PCR2, que es un complejo en los cuales está compuesto por 4 estructuras, que es el H3K27, el SUB2, el EE2 y el EZAH2. Lo que hacen en sí, de todo el mecanismo que producen, van a producir una alteración en el ARN, es una mala señalización. Y esto hace que se genere más histonas, por lo tanto haya más reclutamiento y por lo tanto haya más crecimiento de forma descontrolada del tumor. Con respecto al diagnóstico por las imágenes, para los sarcomas que se encuentran en el plexo braquial o en el plexo lumbosacro, lo más recomendable es que tengamos una resonancia para ver la extensión del tumor, para ver bien la localización, pues, ¿no? El uso del PET-CT se usa para distinguir una neurofibromatosis plexiforme de un tumor maligno de la vaina del nervio periférico. El uso de la tomografía en esta enfermedad más se usa para descartar si hay enfermedades a distancia, ya que este tumor es altamente metastásico. Bueno, esta es una imagen de una resonancia. Este que está aquí es un T2 de un tumor de la vaina del nervio periférico que es dependiente del nervio simpático. Bueno, y este que está aquí es una tomografía acerca de cuáles son de la metástasis en el pulmón de los tumores de la vaina del nervio periférico, los cuales tienden a ser redondeados, ¿no? Sólidos, un poco espiculados. En cuanto al manejo, para el manejo del tumor maligno de la vaina del nervio periférico, es el manejo estándar, o el gold estándar es el manejo quirúrgico. Pero de acuerdo al sitio que se encuentra afectado o al nervio que se encuentra afectado, la morbilidad de los pacientes es bastante alta, bueno, tienen bastantes problemas en el control local para los tumores que surgen de grandes nervios. La pérdida de la función es bastante obvia y los tumores
malignos de la vaina del nervio periférico que surgen con los neuromas plexiformes, es un poco difícil distinguir aquí cuál parte del nervio es la que está afectado con el tumor. Y para ya, si es un tumor que compromete todo el nervio o todas las estructuras que están adyacentes y saben que no va a tener una buena funcionalidad, se puede llegar incluso hasta las amputaciones. Bien, aquí para decir también que el margen que se le va a dar a estos tumores no es un margen amplio, porque por la misma localización que tienen. He leído en algunos artículos, que lo voy a poner en los siguientes slides, que el margen que le dan en otros hospitales para que se considere un R0 es que tenga, que sea más de 1 milímetro. Con respecto a la radiación en los estudios no se ha demostrado que tenga un buen resultado, pero sí se ha demostrado para pacientes que ya han sido intervenidos y que tienen un tumor más de 5 centímetros, sí ha hecho efecto y la supervivencia libre de enfermedad y la supervivencia global los ha incrementado un poco. Nada más. Igualmente, el tiempo de supervivencia libre de la recurrencia en estos tumores es bastante alto y por más que le demos radio, igualmente tienden a recurrir. Con respecto a la quimioterapia, no se ha demostrado en los estudios actuales que tenga algún efecto en los tumores malignos de la vaina del nervio periférico, sean en tumores que son irresecables, en tumores metastásicos, no se ha demostrado ningún efecto. En este estudio que fue en el Memorial, la quimioterapia que están utilizando es la doxirubicina con la ifosfamida. Este que está aquí es un estudio para ver cuáles son los patrones de recurrencia en tumores malignos de la vaina del nervio periférico, los esporádicos, los que están asociados a la neurofibromatosis tipo 1 y los que están asociados a la posradiación. Esto que está aquí es un estudio retrospectivo que se hizo entre 1990 y 2014 en el MD Anderson, ¿no? Y este que está aquí es la forma del estudio. Fueron 289 pacientes, de los cuales 115 pacientes fueron de forma esporádica. 148 estuvieron asociados a la neurofibromatosis y 26 pacientes se dio el tumor después de cualquier radioterapia. Este que está aquí es un gráfico del mismo estudio en los cuales se puede ver cuál es la supervivencia global, cuál es la supervivencia en los tumores de alto grado, R0 o R1, y los R2 y los que no son resecados. Como se puede ver, la supervivencia global en los tumores malignos de la vaina del nervio periférico a 2 años es del 68%, a 5 años es del 52% y a 10 años es del 42%. Los pacientes que tienen un alto riesgo, pero que han tenido un R0 o un R1, la supervivencia a 2 años es del 75% y a 10 años es del casi el 50%, baja drásticamente. Para los que tienen un R2, la supervivencia global a 2 años es del 37%, y si se pueden fijar a 5 y a 10 años es 0%, todos mueren. Pasa lo mismo en los tumores de alto grado que no son resecados. En este estudio, como les estaba
mencionando a qué se le considera un R0 cuando el margen más cercano está a más de 1 milímetro de la superficie entintada. Un R1 es si el margen más cercano está menor o igual a 1 milímetro de la superficie entintada. Y un R2 cuando hay enfermedad macroscópica. Bueno, y mi imagen que está aquí, como se puede ver, hay dos imágenes. La imagen A, que es la supervivencia libre de recurrencia local, y la imagen B es la supervivencia específica. En ambos, como se puede ver, los que están asociados a la radioterapia y los que están asociados a la neurofibromatosis tipo 1 tiene una menor supervivencia libre de enfermedad, una menor supervivencia específica y una mayor tasa de recurrencia. Este gráfico son las características en sí del estudio. La mayor parte de los tumores tenían una medida del tamaño de 8 centímetros. La mayor parte de los tumores tenían una enfermedad localizada y la mayor parte se encontraba en el tronco, que es diferente al otro estudio que les puse en las imágenes. Igualmente acá, ¿cuál es la supervivencia global cuando es un R0, un R1 y un R2? Que es menor en los que están asociados a la neurofibromatosis tipo 1 y los que están asociados a la radioterapia. Este es un análisis uni y multivariado acerca de la supervivencia libre de recurrencia local y a distancia. Como se puede ver en esta imagen, los tumores que son tumores tumores malignos de la vaina del nervio periférico esporádico, tienen una mejor supervivencia libre de recurrencia local en pacientes que son post-RT. Los pacientes que recibieron radioterapia después de la cirugía, como se puede ver, tiene una mejor supervivencia libre de recurrencia local. Y en el análisis multivariado, los factores pronósticos para esta enfermedad son tamaño del tumor, más de 10 centímetros, y los márgenes que son positivos. Esto que está aquí es un cuadro en el análisis uni y multivariado acerca de la recurrencia local en los pacientes esporádicos, en los pacientes que son de tipo esporádicos y los que están asociados a la neurofibromatosis. Como se puede ver, la recurrencia local en los pacientes que recibieron radiación y resección quirúrgica es más alta. Los pacientes que tienen recurrencia libre de enfermedad local, o sea que tienen una a 5 y 10 años, pero en pacientes que recibieron radio y que habían sido intervenidos, la recurrencia es del 82% y 75% de 5 a 10 años, en comparación con los que habían recibido radio, que es del 67 al 59%. Y en este estudio, en el análisis multivariado que se hace para los factores asociados con peor pronóstico para la recurrencia, para la supervivencia libre de recurrencia local, son los márgenes positivos y el sexo que son los hombres. Bueno, y este que está aquí son los estudios que se han hecho para ver cuál es la frecuencia y cuáles son las relaciones que hay entre el tumor maligno que depende de la neurofibromatosis o que depende de la radioterapia
o que son de forma esporádica. Y como se puede ver, acá se observa, aquí en este estudio lo que describen es que los pacientes que reciben, después de que se operan, que reciben radioterapia, tienen una mejor supervivencia con respecto a los que no reciben. Y en todos los estudios acá lo que refieren es que la quimio tampoco tiene un buen efecto en estos pacientes. ¿Cuáles son las terapias actuales y las futuras para el tumor maligno de la vaina del nervio periférico? Pues, ¿no? Como les había dicho, la quimioterapia en estos pacientes no tienen muy buen efecto, ¿no? Pero actualmente se están haciendo ensayos clínicos para ver cómo funcionan con los fármacos de terapia que van dirigidas hacia los mTOR, hacia los inhibidores de tirosinquinasa. Hay un estudio que se hizo que está en fase 2 para ver para ver el erlotinib en los tumores que son metastásicos o que son irresecables. Pero en este estudio igualmente se llega a la conclusión de que no tienen un buen efecto en estos tipos de tumores. Hay un estudio que está en fase 2 para ver el pazopanib en los pacientes que son irresecables o que son metastásicos. Para decir que este estudio solamente cuenta con 12 pacientes, por lo tanto no es un buen estudio, pero ya en el tiempo que lo llevan estudiando se ha visto que el beneficio clínico a las 12 semanas fue del 50%. La supervivencia libre es de 5.4 meses y la mediana de la supervivencia global es de 10.6 meses. Pero como describen en este mismo artículo, la cantidad de la muestra que tienen no es mucha y por lo tanto aquí lo que requieren son más muestras. Con respecto a cómo estamos acá en el hospital, este estudio que voy a presentar es un estudio que hizo la doctora Mendoza con el doctor Pajuelo acá en el instituto. Se hizo una revisión retrospectiva de 181 pacientes con tumores malignos de la vaina del nervio periférico, que fueron tratados entre 1997 y 2015 en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. En este estudio se presentan las técnicas quirúrgicas, cuáles fueron los tratamientos adyuvantes, la clasificación de los tumores con respecto a su tamaño, grado histológico, la prevalencia en cada localización anatómica, la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad. Se realizó un análisis descriptivo a nivel de las frecuencias, de los porcentajes y las medidas de resumen. Y las curvas de las supervivencias se han estimado con el método de Kaplan-Meier. Acá tenemos los resultados. Como se puede ver, las características clínicas y patológicas, el promedio de la edad en nuestro hospital fue de 36.3 años. Fueron un rango entre las edades, entre los 30 y 54 años, que fue la mayor cantidad de pacientes que tuvimos, que representa el 46.4%. Con respecto al sexo, es un 51.4% en hombres versus un 48.6% en mujeres. Con respecto al tamaño, la medida fue de 14 centímetros aproximadamente, el tamaño clínico. Con respecto a la localización, acá más frecuente fue en los miembros inferiores y el tamaño
patológico fue de 13.1 centímetros y el grado histológico, los más frecuentes, fue el G2 y el G3. Este que está aquí es una curva de la supervivencia global de los tumores malignos de la vaina del nervio periférico, ¿no? Como se puede ver, la supervivencia baja con respecto a los 2 años, a los 5 y a los 10 años. Para decir también aquí que, como se pueden fijar en este gráfico, los tumores que medían más de 5 centímetros, la supervivencia baja con respecto a los tumores que medían menos de 5 centímetros. Con respecto al tipo de cirugía, la amputación, la desarticulación y la hemipelvectomía tenían menos tasas de supervivencia global. Los márgenes comprometidos bajan la supervivencia global, y los pacientes que han recibido quimio y radio, aquí lo que se puede ver es que sube un poco la supervivencia global. Esta es la supervivencia global respecto al tamaño del tumor. Como se puede ver, la supervivencia baja cuanto más grande es el tumor. Para tumores que tienen más de 10 centímetros, la supervivencia global es peor. Con respecto al tipo de procedimiento que se le hizo, para los pacientes, como se puede ver en este gráfico, los pacientes que fueron sometidos a una amputación o a una desarticulación, tuvieron una menor supervivencia global. Este que está aquí es la supervivencia libre de recurrencia, ¿no? Como se puede ver, conforme van pasando los años, la supervivencia global es mínimo. Y con respecto a los factores que están involucrados aquí, igualmente es el tamaño del tumor, más de 10 centímetros, como se puede ver. G3, que le hayan hecho una hemipelvectomía o que les hayan hecho una amputación, y los márgenes que estén comprometidos. Esto que está aquí es igualmente la supervivencia libre de recurrencia. Igualmente, el tamaño es un factor importante para las recurrencias, para la supervivencia global o para la supervivencia libre de la recurrencia. Y el procedimiento igualmente para los pacientes que fueron sometidos a amputación, que fueron sometidos a desarticulación o que fueron sometidos a hemipelvectomía, baja la supervivencia libre de recurrencia. Este que está aquí es un análisis multivariado para ver la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad. Como se puede ver en ambos, el tamaño del tumor, como le dije, más de 10 centímetros, la amputación, la desarticulación, son los factores que se encuentran más involucrados para la supervivencia global y para la supervivencia libre de la recurrencia. ¿Cuál es el pronóstico en estos pacientes de tumor maligno de la vaina del nervio periférico? La tasa de supervivencia en pacientes que están asociados a neurofibromatosis tipo 1 a 5 años es del 15 al 20%, y los que son de forma esporádica a 5 años son del 50%. ¿Cuáles son las conclusiones en esta exposición? El tamaño tumoral, los tumores que son asociados a la radioterapia o los tumores que están asociados a la neurofibromatosis son de peores pronósticos. La cirugía hasta la actualidad es el manejo estándar para este tipo de sarcomas. Y el tratamiento neoadyuvante en estos pacientes no tienen beneficio. Con respecto al tratamiento adyuvante con RT, se puede dar en pacientes que tienen un tamaño tumoral más de 5 centímetros, y hasta la actualidad en los estudios que se ha podido revisar, la terapia dirigida no tiene resultados beneficiosos aún. Y por lo poco
frecuente que es este tipo de enfermedad, no hay más estudios, pues, ¿no? Lo que se requiere es mayor cantidad de muestra, mayor cantidad de pacientes para hacer un buen estudio. Sí, doctor. Hola, mire, doctor Navarro, en el año 2012 nosotros ya habíamos hecho una revisión respecto al tumor maligno de la vaina del nervio periférico asociado a neurofibromatosis y los de tipo esporádico. ¿Usted ha encontrado alguna diferencia en nuestra incidencia de nuestro instituto respecto a la literatura mundial en cuanto a la enfermedad asociada a von Recklinghausen? De repente hay alguna diferencia importante, no lo sé. Sí, doctor. Lo que yo he podido ver en los estudios con respecto al estudio que se ha hecho acá, solamente la única diferencia que pude encontrar fue la zona de en donde había sido ubicado el tumor. Porque en la mayor parte de los estudios o en otros estudios refieren que la zona más frecuente puede ser en las extremidades inferiores y en otros el más frecuente es en el tórax. Pero de ahí a las características patológicas. Sí, es sí, bueno doctor. aclarar, ¿no? Que en el estudio que hicimos en el 2012, la incidencia para estas neoplasias asociadas a neurofibromatosis tipo 1 en hombres era ligeramente mayor que en mujeres, 55,8%. Pero en cambio en la literatura mundial reportaban hasta un 80%. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Y nosotros, a diferencia de la literatura mundial, sí teníamos sobrevida a 10 años asociado a la sobrevida global a neurofibromatosis. Asociado a neurofibromatosis fue de 15,5 a 5 años y 11,6 a 10 años. Y la sobrevida global para los esporádicos fue de 33,8 sobre 30,1 a 10 años. Eso es muy importante considerar, ¿no? Y los márgenes que nosotros hemos obtenido han sido en la mayoría márgenes libres. Entonces, es muy importante siempre revisar todos los trabajos que han sido evaluados. Y otro concepto que hay que tener en cuenta, este tumor es un tumor bien agresivo, bien malo, quimio y radioresistente, que a la fecha se están valorando si hay mutaciones genéticas para poder dar un tratamiento target. Pero un tumor con más de 10 centímetros, el pronóstico es bastante sombrío. Bueno, esto cuanto tenía que comentarles. Gracias. En algunos artículos, como usted menciona, la supervivencia en la mayor parte en el mundo, la supervivencia global es bastante baja, pues, ¿no? Llegan en los esporádicos, son hasta el 15 al 20% en algunos, pero acá en el INEM, como usted dice, nuestra tasa de supervivencia es un poquito más alta. Y la quimio y la radio efectivamente no tienen beneficios, doctor. Doctor Navarro, buenas tardes. Una pregunta. Si bien es cierto, se está haciendo la observación que el tratamiento sistémico y el tratamiento con radioterapia no funcionan, esto es evidentemente en neoadyuvancia o adyuvancia o en ambos. Es en ambos, doctor. En los estudios que he podido presentar y en los que he revisado, la neoadyuvancia y la adyuvancia no tienen beneficio, doctor. Hay de los artículos que leí, hay uno en el que menciona que los pacientes que tienen un R0, que tienen un tumor más de 5 centímetros, después de que se operen, que reciba radio, tienen una mejor supervivencia, pero no es tan marcada, doctor, es leve, no es mucho. Y también había leído que la radio en pacientes, se puede dar radio también en pacientes que cuando inician tienen una enfermedad metastásica, ejemplo, en el sistema nervioso, pero como foco, porque como estos tumores son bastante agresivos y casi el 15 o el 20% se encuentra de forma metastásica, doctor.
La radio en sí, antes o después, no tiene mucho efecto. Y la quimio tampoco, doctor. Claro, eso es muy importante determinar porque con eso vemos que si nosotros no encontramos tumores pequeños y no hacemos una cirugía R0, probablemente el pronóstico del paciente ya está dado, ¿no? Había una pregunta de la doctora Rosana Morales que dice si es posible hacer un diagnóstico precoz de estos tumores. Hola, doctora Larreta, buenas tardes. Hola Martín, Bueno, buenas tardes. un diagnóstico precoz es bien complicado porque lamentablemente estos tumores son asintomáticos o empiezan a dar síntomas cuando ya empiezan a ocasionar un compromiso de la fibra nerviosa de la cual provienen, ¿no? El principal síntoma de inicio es una hipersensibilidad, un dolor neuropático asociado a una tumoración. Sí, doctor. Pero también hay que recordar que los pacientes que tienen neurofibromatosis tienen mucho más riesgo, pues, ¿no? Tienen hasta el 10 al 20% de riesgo de que desarrollen un tumor maligno de la vaina del nervio periférico. Eso es, como dice el doctor Navarro, es muy importante. Si nosotros tenemos un paciente con enfermedad de von Recklinghausen, entonces, y presenta una tumoración que empieza a presentar un crecimiento acelerado, ya nosotros tenemos que sospechar que un neurofibroma o se esté desarrollando un schwannoma maligno. Pero en el otro grupo del esporádico, que es más difícil el sospechar de estas neoplasias, el dolor y tumoración, el dolor neuropático, hipersensibilidad asociada a tumoración, es importante pensar en este tumor. Y sobre todo la localización, ¿dónde son más frecuentes estos tumores? En miembro inferior. Es importante valorar, ¿no? A nivel de, salen del nervio ciático, en la pierna, básicamente eso.